La persona es quien determina cómo quiere vivir su vida. Es decir, yo soy quien determino si quiero tener una vida de victoria en victoria y de prosperidad en sobreabundancia, o si quiero llevar una vida llena de problemas, de preocupaciones, de necesidades. Existen muchas clases de pactos. Yo puedo pactar con Dios, puedo pactar con Satanás, puedo pactar con cualquier animal, persona o cosa. Quizá usted estos tres últimos pactos no me los entienda, se los voy a explicar. Preste mucha atención. Cuando yo digo con cualquier animal, es porque hay personas que para ellos es más importante el animal, aquel loro que tienen en la casa, el perro, el gato o el pájaro. Y le dan mucha importancia a ellos. No es que yo esté diciendo que no se les pueda dar importancia, pero nosotros nos tenemos que preocupar más es por la relación que tengamos con Dios que con cualquier animal o cualquier otra cosa creada. También dije que con cualquier persona. Vemos que a la iglesia donde usted asiste, o muchas veces usted ha ido a alguna iglesia de visita y se encuentra con la sorpresa de que el predicador que se sube allí es un lobo vestido de oveja, que le dice a las personas, a los feligreses, a aquellas personas que están buscando realmente de Dios, les dice que hagan un pacto de prosperidad con Dios, que den su dinero o cualquier propiedad a cambio de las bendiciones que van a caer del cielo. Hermanos, no se dejen engañar. Cuando usted saca de su bolsillo y da dinero a este ladrón, quiero decirle que automáticamente usted está invalidando el pacto que Dios nos ofreció a través de Jesús. Y ya el pacto usted lo está haciendo es con este hombre, porque le creyó más al hombre que a la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, hermano, no se deje engañar. También les dije que cuando usted que hacer pacto con una cosa, ¿qué es cosa? Cosa es una cosa, es algo creado por el hombre. Entonces, hay por ahí sectas o religiones que le dicen de que le pidan a cierta imagen, hacen una imagen, sea de santo, de virgen, incluso hasta del mismo Jesús. Cuando usted le pide a esa imagen, entonces usted el pacto lo está haciendo, no con Dios, sino con esa cosa, porque en esas imágenes se mete Satanás. Usted el pacto lo tiene que hacer es con Dios. A Dios nadie lo ha visto. Dios tiene que estar es en corazón y en mente. La Biblia que tenemos en casa no es un amuleto más, el cual lo ponemos encima de una cómoda para que desciendan sobre nosotros todas las bendiciones que allí figuran. No, hermanos, la Biblia hay que leerla diariamente para poder sacar de allí todas las bendiciones que Dios dice que llegarán a nuestra vida. La palabra de Dios está escrita para todo ser humano y Jesús nos enseñó de una manera práctica y sencilla de cómo aplicarla a nuestra vida y tengamos una vida de victoria en victoria y de prosperidad en sobreabundancia. Les pido que vamos al Evangelio de según San Mateo, al capítulo 6, vamos a leer los versículos del 25 al 33. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús en varias oportunidades le habló al pueblo haciendo cita de alguno de los versículos de los libros de la ley o de los profetas. En esta parábola utilizó porciones de Salmos 111, Salmos 136, Habacuc 2 y Primera de Reyes. En los versículos 25 y 26, Jesús primero que todo pone por delante la vida terrenal y sigue con aquellas cosas necesarias para el sustento, tales como el alimento o la ropa para cubrirse. Luego nos compara con las aves del cielo para enseñarnos que nosotros somos de más importancia para Dios que cualquier otra cosa creada. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es para que nosotros administráramos toda la creación y al mismo tiempo nos sustentemos de ella. En estos dos primeros versículos, Jesús los termina con una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando el Señor en los versículos 27 y 29 nos repite nuevamente el cuerpo y el vestido, nos está diciendo que pongamos a un lado toda vanidad. También nos da como ejemplo la incomparable belleza que le dio a la naturaleza con tan hermoso colorido en las flores, para luego hacernos recuerdo que si a Salomón le dio mucho más de todo lo que le pidió, a nosotros nos lo dará también, pues Dios no hace acepción de personas, como lo dice en Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Jesús, cuando pone como ejemplo a Salomón, lo hace para enseñarnos dos cosas de la vida de este hombre, las cuales debemos de tener muy en cuenta para nuestra propia vida. La primera es que Salomón, al buscar fervientemente a Dios, todas las áreas de su vida fueron bendecidas de una manera sobreabundante. Y la segunda es que cuando este hombre se llenó de vanidad y se apartó de Dios, la mano bendecidora de Dios también se apartó de él. Este ejemplo nos muestra que cuando nosotros tomamos otros dioses, la mano bendecidora de Dios se aparta de nosotros. Pero si nosotros seguimos a Dios, todas las bendiciones de prosperidad caerán sobre nuestras vidas también. En la Biblia encontramos registros de hombres muy bendecidos por el Señor. Podemos ver hombres así como lo fue David, Job o José. Hombres que en pruebas, desiertos
o incluso en cárceles, su fe nunca la apartaron del Señor. Y es allí donde Dios muestra de que Dios siempre estaba con ellos. Para que tengamos una certeza de lo que Dios hace con aquellos que lo buscan y con quienes se apartan de sus caminos, te aconsejo, hermano, hermana, que leas Primera de Reyes desde los capítulos 2 hasta el capítulo 11. Y allí vas a encontrar las bendiciones o las maldiciones de quienes buscan verdaderamente de Dios o quienes se apartan de sus caminos por ir tras dioses ajenos. El versículo 30 lo termina con otra pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta pregunta la hace es para que nosotros reflexionemos y no apartemos nuestra mirada de Dios. Es una pregunta que sale del corazón del hombre que días después de habernos enseñado cómo manejar nuestra propia vida, fue a la cruz en pago de nuestros pecados, para que todo aquel que acepte el pacto que Dios nos ofrece, tenga la libertad de llevar una vida victoriosa en todas las áreas de su vida. Amén. Claro que esto se logra obedeciendo y poniendo en práctica lo que Jesús nos enseñó en los 3 años que vivió entre nosotros. En los versículos 31 y 32 nos pide que nos liberemos de toda preocupación, que esta es la razón por la cual los gentiles tienen una diaria búsqueda por la vanidad, y en este diario caminar se han apartado de Dios al punto que se han llenado de toda clase de idolatrías, las cuales no pueden hacer que mantenerlos confundidos mientras les llega la muerte eterna. Usted me dirá a mí, ¿cómo así que muerte eterna? Así de sencillo. Si hay vida eterna, también hay muerte eterna. En el versículo 33, donde nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí en la primera parte de este versículo nos está diciendo que volvamos al primer amor, al primer mandamiento, el cual es amar a Dios sobre todas las cosas, y de que nosotros pongamos nuevamente nuestra confianza solamente y exclusivamente en Dios. Pues Dios, como Padre y dueño de la creación, dará a nosotros lo mejor y lo más agradable para nuestras vidas. Pues no olvidemos que Dios es el mejor Padre del mundo. En la segunda parte de este versículo 33 nos dice que si volvemos a Él, así como sobreabundó a Salomón y a muchos hombres del pasado y del presente, también dará abundancia a nuestras vidas. Amén. Hermanos, Jesús nos dejó el mejor pacto de prosperidad que pueda haber en la existencia de la vida humana, en lo que va hasta el momento y hasta cuando Jesús venga por segunda vez. La relación entre la Iglesia y el nuevo pacto requiere una atención más especial. El nuevo pacto es un pacto incondicional que Dios prometió hacer con la raza humana, donde Él pondría sus leyes en sus mentes y las escribiría en sus corazones. Él será el Dios de nosotros y nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones, como lo dice en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El fundamento para esto
fue establecido en la cruz, en la enseñanza de la cena del Señor. Él habló de su sangre como la sangre del nuevo pacto, así como lo vemos en San Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A partir de la crucifixión de Jesús es que el nuevo pacto entra a regir en vigencia eterna. Él es el mediador del nuevo pacto, como nos lo repite en Hebreos 9:15. El principio del nuevo pacto, esto es, el de la gracia soberana, hace más de 2000 años está en vigencia eterna. Y Dios actúa en conformidad con esta gracia soberana al establecer las condiciones en base a las cuales Él mora en medio de su pueblo, siendo el Señor Jesús el mediador, por medio de quien se obtienen todas estas bendiciones, bien sea espirituales o terrenales. Amén. Aceptar el nuevo pacto que Jesús nos ofrece requiere que la fe se exprese en una obediencia radical y de todo corazón, la cual incluye la reconciliación espiritual con Dios como promesa fundamental del pacto ofrecido a su pueblo, es decir, a todos los que le obedecen y lo siguen. El nuevo pacto prometido por Jesús es la renovación del pacto con Abraham e Israel. La promesa fundamental es la misma: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, dice el Señor. Amén. La promesa del nuevo pacto que Jesús nos ofrece es la renovación decisiva y final del pacto eterno, y todos muy bien lo sabemos, que se cumplió en Jesucristo como el segundo Adán a imagen de Dios. Cristo cumple con los requisitos del pacto por parte de Dios y todos los hombres a la semejanza de Dios. Cristo forma su iglesia en la que nada puede prevalecer y nos somete a un lavamiento con agua vivificadora e inmortal. El nuevo pacto se funda en la sangre de Cristo, puesto que el nuevo pacto representa una confirmación de los pactos anteriores. Miremos que estos pactos siguen en vigencia y deben de seguir el efecto y el deber de levantar una descendencia santa. Y ahora este deber incluye la labor evangelizadora a nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque nosotros, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que levantar en el amor y en el temor a nuestros hijos y a nuestros nietos para que seamos un pueblo glorioso con Dios. Amén. El nuevo pacto se destaca sobre todo por el gran desarrollo del ministerio. La garantía del pacto es la muerte de Cristo, y sabemos que el testamento con la muerte se confirma, y Jesús murió por nosotros, murió por todos nuestros pecados. Quizás usted se ha llegado a decir, porque esto es una cosa que a muchos nos ha pasado, que nos decimos, bueno, yo soy una persona que no le hago mal a nadie. Voy a misa o me congrego todos los domingos. Soy fiel en los diezmos. No le hago mal a nadie. En lo que pueda colaborar con la iglesia colaboro. Es más, ni siquiera escucho radio para no perder mi santidad. Y no veo por qué mi vida no es tan bendecida, así como lo dice la Biblia.
así como lo dicen las Escrituras. Hermano, hermana, si usted en algún momento o algún día se llegó a preguntar esto, le voy a dar la respuesta. Es una respuesta muy sencilla. Nosotros le damos, o usted le da al Señor el 10% monetario. Ya, porque a dar el 10%, esto es un mandato. Pero quiere que le diga, le está robando el otro 10% al Señor. Por eso es que su vida no progresa. Usted me dirá, ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que darle el 20% de lo que gano? No, hermano. El 10% de lo que gana, así como le dije, eso es un mandato. Pero el 10% espiritual es el que usted no le está dando. Y por eso es que su vida está estancada, hermano, hermana. Le voy a decir qué es lo que usted va a hacer. Preste mucha atención. Dios a nosotros nos regala 24 horas de vida diarias. De estas 24 horas de vida que nos da, nosotros debemos darle a Dios lo que a Él le corresponde, así como nos lo dice en San Mateo 22:21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usted puede llegar a pensar de que 2 horas con 40 minutos diarias para entregárselas a Dios es mucho tiempo, pero no lo es. Porque vea, usted cuando escucha alabanzas, cuando escucha una prédica en la iglesia, en internet, en radio o en televisión, cuando usted está orando, cuando está ayunando, en fin, todo lo que usted haga para la edificación de su espíritu, ese es el diezmo que le está entregando a Dios. Entonces ahí le está entregando el diezmo monetario, que ese es un mandato, más el diezmo espiritual, que es un deber de todo ser humano. Amén. Entonces, cuando nosotros le damos al Señor estos, tanto el 10% espiritual como el 10% monetario, estamos en paz con Dios y nuestra vida va a crecer día tras día en todas las áreas de nuestra vida. Se lo aseguro, hermano, póngalo en práctica. El reino de Dios no se localiza en las geografías exteriores. El reino de Dios debe de estar dentro de nosotros, debe de estar dentro de mí. Usted ahora me puede decir, bueno, hermano, ¿y cómo encuentro o cómo busco el reino de Dios para mi vida? Buscar y encontrar el reino de Dios es un trabajar y un descansar solamente en la fe. Es un asumir, es un confiar, es un creer en Dios. La gente encuentra el reino de Dios cuando descansa en Dios. La gente encuentra el reino de Dios cuando confía en Dios. La gente encuentra el reino de Dios cuando acepta el cuidado de Dios sobre su vida. La gente encuentra el reino de Dios cuando somete su vida a la voluntad de Dios. Someta su vida a la voluntad de Dios y le garantizo 100% que su vida cambiará. Amén. Debo de participar de todas las cosas buenas porque Dios las hizo con mucho amor para que toda criatura disfrutara de ellas. Debo de vivir en comunidad porque Dios nos mandó que así lo hagamos. El reino de Dios es convertir nuestro corazón a la confianza de Dios. El reino de Dios es convertirnos al amor de Dios por nosotros. Convierta su corazón al amor de Dios, a la piedad. Convierta su corazón a la misericordia. Convierta su corazón a la provisión de Dios, a la certeza
de que aunque sea muy larga la prueba de Dios sobre su vida, Él está a su lado, ya que las pruebas y los desiertos nos llegan a todo ser humano, sea cristiano o no sea, así sea un ateo, le van a llegar las pruebas y los desiertos, porque usted puede ser un hijo o una hija preferida de Dios, pero también le van a llegar los desiertos, así como les llegaron a nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios. Pacto de prosperidad es convertir lo cotidiano a una responsabilidad con emoción. Sé que debo de estudiar o de trabajar porque el reino de Dios está en el trabajo, como lo dice en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Me encanta este versículo, hermanos, porque mire cómo termina. Termina diciendo, como en este día. Eso quiere decir de que Dios en este día te está haciendo recuerdo que vuelvas a sus pasos porque Él así lo quiere. Y a mí me está utilizando para que te lo recuerde, hermano, hermana, que vuelvas a sus caminos en este día y pongas toda tu confianza y toda tu fe solamente en Dios. Amén. El reino de Dios se establece dentro de mí con la relación que tengo con Dios en un mandamiento de amor, de fe y de esperanza. Hermanos, pidamos así como lo hicieron los apóstoles, los cuales le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Esto lo encontramos en San Lucas 17:5. Y les digo que cuando nosotros le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, hay alegría en la Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque le estamos mostrando a Dios la necesidad y la sed que tenemos de aprender más y más de Él. Por otra parte, cuando usted le dice al Señor, aumentanos la fe, es allí donde entra a funcionar lo que dice en San Lucas 22:32, que es donde Jesús dijo, pero yo rogaré al Padre que tu fe nunca falte. Pacto es una pacificación del corazón de Dios por mí. Es una expansión dentro de mí. Es un descansar interior única y exclusivamente en Dios. Amén. Ahora miremos, hermanos, presten mucha atención. Miremos que en Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 nos dan el mismo mensaje. Mas el justo por la fe vivirá. Tenga fe, hermano, el Señor se lo está pidiendo porque quiere hacer grandes cosas en su vida. No acepte ningún pacto de hombre alguno, acepte el pacto que Jesús le recordó, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Israel y con la casa de Judá. Es el mismo pacto que Dios quiere que usted tome nuevamente para que su vida sea grandemente bendecida. Amén. Pueblo de Dios, les pido que afirmemos toda nuestra fe en el pacto de prosperidad que Dios nos está ofreciendo. Pues cuando nosotros lo aceptamos,
Dios automáticamente nos acepta a nosotros como hijos. Y sabemos que la Biblia dice que sus hijos serán cabeza y no cola, prestarán y no pedirán prestado, vivirán en luz y no en tinieblas, darán y les será aumentado, su descendencia jamás mendigará pan, entre otros tantos versículos de prosperidad que hay para los hijos de Dios. Y para terminar, hermanos, quiero que memoricen de que la palabra de Dios se escucha, se atiende y se pone en práctica. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén, hermanos.